Hola, muy buenas noches. Hoy el ciclo literario Infames va a recibir la visita del querido amigo Luis Argañarás. Ahí estamos viendo entonces la transmisión, estamos iniciando la transmisión desde nuestro perfil, nuestra página de Facebook Los Infames. Voy a compartir, como siempre le pedimos a los amigos, voy a compartir en mi Facebook el link de transmisión como para difundir esta entrevista con los amigos que nos pueden estar viendo allí. Bienvenidos a la transmisión. Entonces le pedimos a los amigos que compartan en su Facebook el link de transmisión de este vivo que vamos a tener aquí hoy con Luis Argañarás. Ya vamos a ir saludando a los que se van sumando en primer orden, siempre los amigos, los infames, los seguidores de este ciclo. Hoy entonces les recordamos, vamos a estar con Luis Argañarás, vamos a estar con él aquí, una gran entrevista, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a Luis si puede visualizar su Facebook. Ahí compartí en su Facebook el link de transmisión. Voy a compartir también en el Facebook de otros amigos, de otros infames, este link de transmisión. A las 20:05 nosotros vamos a estar empezando, les pedimos un poco de paciencia. Mientras se van sumando, vamos a estar empezando con la entrevista. Como siempre, les recordamos a todos ustedes que estamos en un momento muy especial y les pedimos, por supuesto, que se cuiden, por favor, que se cuiden, que respeten el protocolo, la distancia social, que vayan teniendo más paciencia, porque justamente hay como un rebrote. Entonces, la idea es que nos cuidemos todos con distanciamiento social y las normas de protocolo, ¿no? Bienvenida Julia Raquel Jardón, una gran admiradora de Luis Argañarás, que está aquí. Hola Nilda Emilce Paredes, que nos saluda desde San Martín. Un placer, dice, asistir a este espacio cultural. Hola Sandra Soler, ¿cómo estás? Excelente escritor y compañero, dice, de Luis Argañarás. ¿Cómo estás, Silvia Usátegui? Mis buenos deseos para el programa de hoy. Un abrazo grande, me encanta. Bien. Buenas tardes, Vanessa Infel, abrazo a todos, dice. Sandra Soler dice, un escritor humilde, solidario, lleno de compromiso social. Así que bueno, ahí dice Julia Raquel Jardón, siempre es un gusto escuchar a Luis. Hola María del Rosario Nievas, ¿cómo estás? Gran escritor chaqueño Luis Argañarás. Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy aquí con mi mate, dispuesto a disfrutar de una de las entrevistas más esperadas, quizás también del ciclo. Vamos a tener
a Luis Argañarás, un conocido, un amigo de la casa, como se dice, así que vamos a estar hablando de todo un poco, una gran entrevista como quizás nunca tuvimos la oportunidad, porque bueno, a Luis siempre lo encontramos en las rondas de lecturas, en los eventos literarios, pero hoy va a quedar un registro, esta entrevista, hablando de narrativa, de poesía, de teatro, de artes escénicas, de la vida. Vamos a estar hablando un poco sobre la vida, la trayectoria del autor. Hola, Belkis Larcher de Tejeda, ¿no? Dice, saludos para Luis, dice, un fino poeta trabajador de la palabra. Muy buena tu cobertura allí en el encuentro de Coronda. Felicidades, Belkis, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, son las 25, ya hay algunos amigos conectados. Vamos a ser puntuales, 25. Vamos entonces ya a alargar prácticamente entonces esta entrevista del día de hoy. Luis Argañarás con nosotros. Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy jueves 19 de noviembre del año 2020 tenemos una entrevista muy esperada por todos nosotros. Hoy vamos a estar entonces con el amigo Luis Argañarás. Vamos a, para los que por allí no lo conocen, de otras latitudes, y como es protocolar, vamos a presentarlo a Luis, ¿no? Luis Argañarás es poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, ¿no? Además es docente en el nivel superior y medio en letras, y creo que ya retirado, pero sigue en función docente, ¿no? Fundador del taller Anangaranga, con otros dos amigos de la casa, Mario Caparra y Tony Salazar. Publicó, bueno, tiene muchas obras, publicó Rituales y Fantasmas en el año 2001, Rituales y Fantasmas, voy mostrando aquí. También Cuerpo en Pena en el año 2004. Aquí tenemos Cuerpo en Pena. Como ustedes verán, a mí me gusta tener las obras de Luis. Hechicerías en el año 2006. Me están faltando Crónicas Aldeanas del año 2012. También hizo ensayos, Hacer Memoria y Los Deseos Imaginarios del Medio Pelo, en el año 2011 con la editorial Barbarie. Y la novela La extranjera también del año 2011. Bueno, su obra literaria obtuvo un vasto reconocimiento y distinciones, como el primer premio de teatro en el concurso literario provincial y primer premio en el certamen Aledo Luis Meloni, primer premio en el recordado certamen literario Alfredo Beirabé 2012 y el primer premio en el certamen SADE del año 1999, entre muchos, ¿no? En el año 2017 publicó esta obra de narrativa, Tras un manto de neblina, que yo la he leído y la he disfrutado porque habla de, en ficción, de la gesta de Malvinas. Es presentador, es prologuista de muchos libros, de muchos autores de la región, y por sobre todo es un gran ejemplo, que muchas veces los escritores siempre
toman en cuenta, ¿no? Participó del proyecto de Crónicas Nómades del Secual y participa y tiene un programa en la radio alternativa, radio online, y allí condujo, bueno, los ciclos Sinfonía Inconclusa, La Década Empatada, y hasta hoy su programa La Tramoya. Entonces, ahí están los datos de Luis Argañarás, sin más. Un gran currículum. Vamos a recibir a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Luis? Mario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Muchas Sí, sí, te escucho bien. Espero que ustedes me escuchen bien. Sí, te estamos Y escuchando agradecer bien. a los Hoy comentarios de todas hicimos... y todos, ¿verdad? Es muy a prueba. Ahí la verdad dice Gastón Sibila, saludos Luis, dice un fuerte abrazo, Esteban González, un fuerte abrazo afectuoso, saludo a Luis. Bueno, muchas Hay gracias. mucha gente que ya está comentando y esto demuestra, Luis, si vamos a mover la pelota, ¿no? Demuestra el afecto que te Sí. tiene la gente por tu trayectoria en el ámbito de la literatura provincial, ¿no? ¿Qué te causa recibir tanto afecto? Porque la verdad que es una de las características de tu personalidad, sos un escritor que recibe mucho afecto y que es admirado también por la trayectoria, ¿no? Creo que esto es lo que más feliz me hace. Y por supuesto me genera un compromiso que es muy fuerte, muy intenso y la verdad, sobre todo en estos tiempos de aislamiento, de confinamiento, es un gran aliciente para no decaer anímicamente, porque la verdad es que hay, que no vienen al caso especificar ahora, pero hay situaciones adversas, hay proyectos que quedaron postergados. Mm. Y frente a esa adversidad, el afecto es una fuente de energía que no, es invaluable. Y estoy muy Sí. agradecido. A toda esa gente que se está dirigiendo a vos en los comentarios, le vamos a pedir, bueno, como siempre, si tienen algunas preguntas o algunos mensajes que le quieran hacer llegar a Luis, ahí en los comentarios vamos a tratar de leerlos. Luis, vos sabés que, como decía en la presentación, siempre estamos en los eventos literarios compartiendo micrófonos abiertos, lecturas, pero pocas veces tuvimos la oportunidad de indagar en ese proceso formativo, en tu historia de vida, en todos los hechos que desde la infancia, la adolescencia, te llevaron a madurar esto de la vocación literaria. ¿Nos podés contar qué hechos determinantes fueron llevándote a vos a convertirte en poeta, en escritor? Sí, parto de una idea que es el descarte, ¿no? Mm, Vicente Batista, el narrador, decía alguna vez hablando del oficio del escritor o de la vocación, él decía en broma, en principio llegamos al escritor por descarte, vamos descartando otras cosas que nos gustarían ser, pero las circunstancias y nosotros mismos nos damos cuenta de que no es lo nuestro. Vicente Batista decía en broma, no somos top models por razones obvias, mm, en una charla,
Y bueno, digamos que cuando ni pensaba que la pasión estaba en el deporte o en alguna, o tal vez en la música, ¿no? Mm, Mi relación con la palabra venía a través de la lectura de las historietas. En aquella época las llamábamos historietas. Hoy mm, hablamos de cómic. mm, Bueno, en primer lugar, Intervalo, Tony, y cuando era niño, un poco más chico, digamos todo lo de el mundo Disney. claro. Y, y bueno, posteriormente decía estas revistas como el Tony e Intervalo, en donde había autores como Robin Wood, como Sí. Oesterheld, que publicaban Oh, sus historias e historietas allí. Digamos que mi primer mm, acceso a las obras literarias fue en versión de historietas, ¿no? Pues recuerdo, por ejemplo, Romeo y Julieta, Martín mm, Fierro, El Matadero, mm, en mm, el formato, ¿no? En el formato de la historia fue un camino para llegar después a las lecturas. Ahora que te veo con los libros impresos, también mm, en la biblioteca de mis padres había una colección, o mejor dicho, colecciones, desde niño, ¿no? mm, Tanto la editorial Atlántida tenía una serie que se llamaba Biblioteca Villiquen, y la sí, revista sí, Anteojito sí. también publicó un tiempo unos fascículos con adaptaciones, obras literarias, ¿no? Y Mm, aunque yo sé que, aunque hay muchos que son para niños y demás, o de la fragmentación de la obra literaria, en particular estoy agradecido, fue para después querer ver o leer la obra completa, ¿no? En su versión completa. claro. Creo que ese fue ¿no? En principio, en el principio a mí me interesaba más la narrativa. Eh, Mm, los clásicos adaptados para la niñez, recuerdo que cuando estaba terminando séptimo grado, me gustó mucho Ray Bradbury y busqué otras lecturas de ciencia ficción, pero bueno, digamos, no, poco a poco fui abandonando el género porque, bueno, cuenta de que Bradbury era un autor bastante excepcional, digamos, para lo que yo podía leer en ese momento, ¿no? Y mm, después, autores como Julio Verne, Emilio Salgari, Jack London, estuvieron en tránsito entre la escuela primaria y la secundaria. Así mira vos. que empezó a interesarme creo yo que casi por descarte, ¿no? Porque, bueno, una porque te decía también, había otra inquietud mía que era la música y en todo, tenía en mente canciones. Mm, Empecé y abandoné muchas veces y volví a iniciar muchas veces la guitarra y tenía en mente melodías, pero nunca llegué digamos, nunca se plasmó en una canción. Así que dije, bueno, de todo esto me quedo con la palabra. De la canción me quedo sí. con la palabra. Otros alguna vez intentarán con Mm, la melodía, con la música. Algo similar me pasó con la mm, historieta, ¿no? Yo estaba seguro de que iba a ser, de que iba a ser un dibujante. Robin Watt, que era el que mira más vos. me gustaba, ¿no? Había una serie que me gustaba mucho de este historietista que era Nippur Narayan, por ejemplo, ¿no? Ah, Nippur de Entre la. otros. Sí, sí, Pero sí, también, sí, digamos, sí. broma que mi profesor de primer año de dibujo me frustró, frustró mi carrera de Ah, dibujante, pero lo digo en broma porque en realidad, este, digamos, sí, como que bueno, hubo una censura, algunas cosas que, digamos que era un trabajo, la propuesta de cátedra era muy encuadrada en determinados parámetros en el programa, mm, y bueno, el programa y yo no congeniábamos, bueno, en primer año me llevé dibujo, mm, y bueno, en cierta manera digo, fue digamos, indirectamente fue un estímulo para dedicarme más a la palabra que a la imagen. Y claro. en Vos broma le decía después que, bueno, fue parte del mm, proceso de elegir la escritura como medio de...
Claro, vos sabés que Así que un bueno, y poco después, sí, sí. Ah, no, no, no. eso después, bueno, después creo que vino la poesía. Mm, En principio mm, por lo que veía en el colegio, ¿no? Y después algo en medio bueno, acercarme de un medio, como decía, como dice Dolina. mm, Un poco por ese lado vino el por la poesía o el intentar animarme yo con poesías propias, a pesar de que me sentía más, como te decía, venía de la mm, narrativa, al menos en lo que a lectura se refiere, ¿no? claro, sí, 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 sí. Y me encantaba, a diferencia de otros, en esa época en la secundaria, en los primeros años, proponían escribir una descripción, una narración, y eso siempre andaba bien, digamos, ¿no? Pero Mm, bueno, en los últimos años de la secundaria me empezó a interesar la poesía como medio de expresión y sin mm, darme cuenta estaba escribiendo poesía, muy influido por lo que poesía que yo conocía, que era por la poesía del colegio. En esa, en cuarto año teníamos literatura española y en quinto ah, año sí. literatura argentina e hispanoamericana. Mm, Así que bueno, yo identifico poesía con la rima. Cuenta un luniano, como diría Borges, que creía en la rima como el elemento principal de la poesía. claro, Después sí, fui buscando otras formas. sí, En ese tránsito del escenario lo cuento cuando tengo charlas con alumnos de secundario o con público más joven. Lo que podía leer en poesía, lo más vanguardista había sido Borges y Neruda. Y poesías que no claro. eran precisamente de sus vanguardistas, ¿no? Sino más bien cercanas a lo tradicional. Así que Mm, por eso también destaco la época que me tocó vivir. Cuando yo tenía 20 años vino la apertura democrática y la posibilidad de acceder a otras lecturas, ¿no? Que, claro. bueno, que eran un poco, un poco dispersas por falta de material. Cuando tenía 20 años leí un poema, un libro de Benedetti, que estaba en edición vieja porque en esa época no se podía publicar Benedetti, y leí el poema Viceversa, que decía en algún momento, estoy jodido y radiante, quizá más lo Mm, primero que lo segundo, y también viceversa, ¿no? Bueno, era la primera vez que yo leía algo, la palabra jodido en un poema, no recuerde, y me dije, wow, esto acá hay algo interesante, ¿no? claro. La palabra jodido, una palabra que era del lenguaje coloquial en un texto poético, porque a mí yo lo leía y a mí yo lo sentía como una poesía. Acá hay algo interesante. Y bueno, Mm, eh, aunque Benedetti a lo mejor no es hoy por hoy mi autor preferido, pero recuerdo siempre que fue un momento en que uno dice, bueno, acá hay algo con la palabra, algo mm, distinto, y con la poesía. Así que bueno, después fui ahí, encontrando otros mm, autores como Bukowski, como Hellman, mm, como, como Huidobro, y bueno, que claro. digamos que fue el inicio de, bueno, también muy, no sistemático, sino asistemático y a veces también guiado por el azar, por las circunstancias, porque esas lecturas se realizaban entre otras lecturas obligatorias para la universidad, Claro. con otros géneros y también, bueno, con otras necesidades, ¿no? De leer algo para informarse, para, bueno, algo que tuviera que ver con otras inquietudes. Vos sabés, Luis, que estás contando la historia de muchos Sí, escritores, ¿no? Porque son, al menos el proceso que me llevó a mí desde las historietas, esas revistas hermosísimas que leíamos en nuestra juventud,
las primeras lecturas, los primeros autores. Es más o menos el camino por donde vamos, los escritores, forjándonos, ¿no? Y esto de los descartes también, esa idea me queda y está bueno porque quizás uno ha fracasado con el fútbol, con el básquet, con la música, y decir, la vida del poeta está llena de fracasos, ¿no? Y nos ha pasado, ¿no? Yo he fracasado en todo eso que vos que estaba diciendo, el deporte, ya se nota en la figura, en la música, ya se nota cuando por ahí agarro una guitarra, digamos, ¿no? Pero encontrar la voz poética, ese gran hallazgo, eh, te permite entrar en un discurso que vos valorás mucho por lo estético, digamos, bueno, vos hablabas del lenguaje poético y lenguaje coloquial. ¿Y Sí. cómo describirías vos tu poesía? Porque, bueno, yo te he leído y he encontrado que usás también mucho el lenguaje coloquial y es pegadizo, eso es pegadizo, es algo que llama la atención y que, si mal no recuerdo, es también un estilo que ustedes utilizaban en el taller Anangaranga. ¿Se me escucha? Sí, Ah, sí, en realidad, bueno, no sabría qué adjetivo ponerle a mi... Sí, sí, sí. No sabría qué adjetivo ponerle a mi estilo. mm, Lo que sí creo es creo en la búsqueda, ¿no? mm, Trato de que el lenguaje sea sencillo, pero no cerrarme a alguna palabra que por el temor a no ser entendido, ¿no? mm, A lo mejor me recuerdo, por ejemplo, que alguna vez en un poema usé la palabra bruñido, en algún otro en algún otro poema la palabra nictálope, que parecen más del, bueno, no, parecen no. Recuerdo que mm, yo la había leído por primera vez en Lugones. mm. Y alguien me dijo, bueno, que le gustaba el uso de esas palabras y que a pesar de que lo obligaba a leer el diccionario, pero que en el conjunto le gustaba y que no le Mm. parecía que no desentonaba. Es la sonoridad, ¿no? Bueno, yo A mí lo me... siento así. En realidad no mm, sabría explicar bien por qué, mm, porque es un proceso, pero creo que esto se ve muy bien cuando uno hace taller y se lee junto con mm. otro. Sí, sí. Por eso la lectura en voz alta. Sí, sí. Sí, hubo una época en que se hablaba con cierto desdén, cierto menosprecio, la, la declamación o por la recitación. Pero a mí, para mí es un parámetro, podría decir, ¿no? El ritmo. Hay una cosa que no tiene que ver con el intelecto y tiene que ver para mí con la percepción, con la intuición, con lo sensorial Mm. y con lo, bueno, y en determinado momento con lo auditivo, ¿no? En cómo suena el poema cuando se lee en voz alta. Sí, Como yo no ujú, utilizo generalmente, no escribo con métrica y rima, igualmente mm, leo para eh, tener el registro auditivo. Me gusta leerlo varias veces, es parte de la vida. Y con respecto a lo que te decía hoy con respecto a las palabras, ¿no? Expresiones, alguna vez, siempre recuerdo una palabra, una frase de Ana María Donato
Bueno, cuando había dicho, bueno, que había algunas, leyendo un poema que la primera parte y que la segunda le parecía otro poema. Y yo les dije, sí, yo escribí lo que surgió, primero fue esta primera parte, no era claro y es como que quise aclarar en la otra, en la segunda parte, ¿no? Mm. Y me dijo algo así como, eh, no hay que aclarar, hay que confiar en el lector. Sí, La poesía sí. no se explica, no se aclara. Mm. Sí, bueno, así que con el tiempo y con y perseverando en el camino de la escritura, eh, destaco esta frase y la tengo siempre ahí entre esa charla, esa escena, en las escenas que uno no puede, de las que uno no puede prescindir, digamos, una vez que Mm. recordamos cuáles fueron los hitos, por así decirlo, ¿no? O los pensamientos que te van marcando el camino de la escritura. Está bueno lo que decís porque muchas veces en los talleres hay, bueno, nos preocupamos por las metáforas que no se entienden porque son muy, por Y así otra decirlo, experiencia importante es como te decía, la de los talleres, donde mm, es bueno, siempre es bueno, me ha pasado esto de que algún compañero circunstancial ayer, mm, estamos teniendo un retardo. ¿Me escuchás, Luis? ¿Escuchás bien? Mm. Vamos a tratar de recuperar tu audio, Luis, porque evidentemente hay un retardo en la conexión. Mientras yo voy a leer, antes de tu lectura, ¿bien? Voy a leer una frase de Rolando Canepa, un gran amigo tuyo. ahora te escucho bien. Ahí me estás escuchando. Sí, hay como un problema con la conectividad, ¿no? Con el internet. Voy a leer una frase de Rolando Canepa que decía de vos, dice, como un místico sin Dios y sin dogmas, se hunde en la poesía como en una oración. Ah, bueno, Heredero también de tantas voces conocidas y anónimas, su espíritu se entrega en plenitud a la palabra hasta olvidarse de sí mismo. Por eso no es difícil creer que lo que leemos de Argañarás parece vivido y escrito por nosotros. Notable virtud esta del poeta que se despersonaliza en la escritura para decir bien y mejor lo que nosotros quisiéramos decir. Rolando Canepa, 1998. Un gran amigo de todos nosotros decía eso de vos. Luis, vamos a tu primera lectura, vamos a ver tu primera lectura. Bueno, ahí te saluda Ismael Villalba Vera, Paola Coronel, hay más Teresita Flores, Ornella Barraza, hay más gente, Gabriel Torres, Rosalina Melamed, todos te están saludando allí. Eh, vamos con tu primera lectura, Luis, y después seguimos un poco, vamos a hablar de la narrativa y del teatro. bueno, voy a compartir un poema escrito en este tiempo de aislamiento, ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha. Bueno, el título es Umbrales. Mi padre me toma de una mano, mi madre de la otra.
Cruzamos el umbral, entramos a la habitación poblada de fantasmas y de sombras que atormentan mi niñez. Cuando la luz se enciende y sus labios se mueven para decirme, ¿ves que está todo bien? Me despierto. Me instalo lentamente en el día y sus rituales. Cuando me digo, ya van más de 6 meses, pienso también en cómo voy a cruzar ese umbral cuando llegue el momento. Sin sus manos aferradas a las mías, sobre todo con tanto fantasma y tanta sombra esperándome allá afuera. Bueno, eso fue el poema Umbrales. Ay, perfecto, perfecto. Luis, te voy a preguntar por una obra. Sí, Esta obra es Cuerpo en Pena. Cuerpo en Pena sí, tiene una fuerte, para el que la lee, ¿no? Uno descubre que hay una connotación, una fuerte connotación de denuncia, es como un grito contra la globalización. También hay allí, ¿no? Una poesía social, ¿no? Y esto tiene que ver también con tu perspectiva desde, digamos, desde lo político, trasladado al lenguaje poético, ¿no? Aquí hay mucha poesía social, ¿no? sí. Sí, tiene que ver también con eh, lo que entiendo y aprendiendo, podría decir, eh, en ese proceso, ¿no? De pasar de los proyectos a la concreción del libro impreso. Mm, Recuerdo que cuando tenía, bueno, cuando era muy joven, toda facultad en los primeros años, y hablé con Seferino, que entonces era presidente de la SADE, si mal no recuerdo, mm, y tenía la Fundación Banco del Chaco que apoyaba las publicaciones, ¿no? Y me dijo, bueno, trae todos tus poemas, pero ya el libro, escritos a máquina en esa época, mm, y para ver. Y bueno, digamos que no, me pedía que ya los llevara ordenados, organizados, y justamente en ese trabajo de organizar, de darle una forma, me di cuenta de que lo que tenía era un conjunto de poemas, pero que no iban a ser un libro, ¿no? Después me di cuenta, lo siento así, y viste la posibilidad de publicar un libro que diga simplemente poemas, que tenga como título simplemente poemas. mm, eh, Empecé a sentir gusto por tuvieran una unidad temática o que tuvieran un determinado sabor, por así decirlo, ¿no? mm, En el caso de Cuerpo en Pena, eh, a poemas que había escrito en el año 2000, entre el año 2000 y 2003, agregué otros que había escrito antes y que me parecían demasiado sociales, por así decirlo, en comparación mm, con el resto del libro, el primer libro que era Rituales y Fantasmas, que tenía un tono más bien íntimo, por así decirlo, ¿no? Más, mm, más voltado hacia adentro. Eh, yo creo que en Cuerpo en Pena, bueno, por un lado estaba esa necesidad de decir algo frente a ese momento tan convulsivo posterior a diciembre de 2001. sí. Y había poemas que, es lo curioso, ¿no? Había poemas que no habían sido escritos mucho antes, pero que algunos lectores pensaban que también habían sido escritos a partir de esa experiencia o de esos años convulsivos posteriores a 2001. Eh, Mm, Así que, sí, desde que, digamos, desde que desde que tuve la posibilidad de publicar, que me animé a publicar después de haber tomado confianza con algunos premios, con alguna distinción,
adopté esa modalidad de que cada libro tuviera una unidad temática, aunque no fuera evidente. Sí. El hilo unitivo era visible, al menos para mí. Dije, bueno, Mm, cuando es así que eh, hay libros que he leído y digo, bueno, yo quisiera que el que lo lea sienta algo similar a lo que yo leí, a lo que yo sentí, por ejemplo, cuando leí Residencia en la Tierra de Neruda, ¿no? Por ah, ejemplo. sí, sí. O, por ejemplo, ¿no? De Neruda hay mucho que me gustó, pero de Residencia en la Tierra creo que es mi libro preferido. Hay un libro de Roque Dalton que se llama El turno del ofendido. Por ejemplo, hay un Mm, libro, estoy acá mirándolos para no olvidarme, de un autor catamarqueño que es Leonardo Martínez, que falleció hace 2 o 3 años, que se llama Ojo de Verdad. Y me mm, di cuenta, bueno, que en realidad a mí, o al menos yo lo siento así, es como un largo poema dividido en secciones, a pesar de que sí. formalmente parece otra cosa, pero yo lo siento como, percibo esos libros como un viaje con distintas estaciones. Y dije, bueno, quisiera que el que lea, bueno, yo sentir yo esa sensación y que el lector también pueda sentirlas Mm, vivenciar de alguna manera eso que yo sentí al reunir los poemas en un libro, ¿no? Porque a veces me ha mm, pasado, no, no libros de un tirón, sino que eh, hay algunas temporadas en las que mi propia, o no sé cómo llamarlo, este, el cuerpo poético me pide escribir de una determinada manera o orientado hacia mm, alguna temática o un estilo determinado. Y hay otras épocas en las que, bueno, el cuerpo, diría, o esto que llamamos el yo poético me pide otra cosa, ¿no? claro, claro. Digo, por ejemplo, me gusta mucho, por ejemplo, hay poemas, me han gustado mucho, por ejemplo, poemas de Enrique Molina que son un derroche de palabras, de imágenes, pero también me ha gustado, por ejemplo, otros libros de Hugo Mujica, que es Uf, concisión, brevedad, mm, síntesis, que también me han gustado, ¿no? Y mm, según las circunstancias, hay momentos que necesito expresarme con mucha palabra, con abundancia de palabras, y otras veces en que tengo necesidad de la síntesis y de la mm, concisión. Y sí, creo que esto se refleja, o al menos para mí, lo traslado a los libros, ¿no? Eh, sí, sí, sí. así que bueno, cada libro tiene que ver con esas necesidades. Y si los Eh, lectores encontraron algún sí. placer al leerlos es porque, bueno, también fueron escritos con esa sinceridad, digamos, ¿no? Vos sabés que yo siempre leo de rituales y fantasmas, los antiguos oficios, ¿eh? Un poema, un ¿Ya? excelente poema que si lo tenés por ahí me gustaría volver a escucharlo de vos. Y me acuerdo Sí. también de haberte escuchado recitar de memoria un poema de Roque Dalton. Fue un momento muy mágico para mí, ¿eh? Ese poema de Roque Dalton. Pero los antiguos oficios, me gustaría pedirte, y quizás es algo mío, digamos, ¿no? Pero me gustaría como pedirte un tema en la radio, pedirte si lo podés leer en este momento, ¿eh? Porque la verdad que Sí, es cómo uno no. de los poemas que más admiro de toda tu obra. Bueno, lo voy a leer y después te voy a comentar algo que ocurrió en este poema. Dale. Los antiguos oficios, en la noche ausente de las campanas, entre el olor de las casas vacías,
manos de silencio criban su ceniza en la madera tenue de los recuerdos, y los dedos dibujan en el pecho las palomas densas de la tristeza. Cruzan los descalzos por el sueño de los ladrones y de los guerreros, y el vigía limpia su daga sin rencor, apura su vino y hasta bendice en el silencio a los antiguos orfebres del llanto y de la risa. Excelente, El excelente. poema lo escribí, sí, bueno, el poema lo escribí en un taller. Y bueno, ya había escrito poemas en donde había, bueno, de hecho, el que lea Rituales y Fantasmas va a encontrar un poema que se titula El Guerrero, otro que se titula Ladrones, eh, y creo que tiene el oficio del poeta que eh, toma un poco de todos esos otros oficios, como un poco de guerrero, un poco de ladrón, un poco de vigía, en el sentido de estar atento a lo que ocurre alrededor. Y, y bueno, también fue un momento, esos momentos de cuando en un taller te piden escribir, escriban algo, lo primero que se les venga a la mente, no corrí. Y surgió este poema, ¿no? Con esas imágenes. Es un poema breve, probablemente con muy poca corrección. Tanto es así que ya no recuerdo, no tengo el original, porque a veces suelo conservar el original, pero bueno, eso ya pasó mucho tiempo y no, pero... Y la anécdota era que gustó un amigo que, entre otras cosas, compone música, no es su ocupación principal, pero ha escrito, bueno, me envió en esta cuarentena, en esta larga cuarentena, bueno, algo así como, y me lo dijo así, ¿no? Esto es recién salido del horno todavía, de que hay que trabajarlo, pero esto es en bruto. Era una canción con la letra de este poema, ¿no? Mira vos. Digamos que en cierta manera estaba concretando una tarea que yo no había podido hacer en otra época, ¿no? Por ahora no revelo su nombre porque, bueno, es algo muy personal, Sí. por pudor, digamos, ¿no? Así Es que, bueno, decir espero que que, alguna vez se anime mm, con es alguna decir que presentación de algún libro. estamos teniendo éxito con la música después de una vuelta en la vida, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y eso pasó Luis, en esta, en esta durante cuarentena, en este este tiempo, aislamiento. Sí, eh, bueno, ahí te van saludando varios amigos, Pablo Maciel, Gloria Alcaraz, eh, María Carolina Fuseli, bueno, Walter Fernández, todos muchas gracias. prendidos allí con esta transmisión. Eh, Luis, la narrativa, porque vos, claro, vos hiciste como un inicio, ¿no? De tus primeras lecturas con la Todos. narrativa, con la Sí, descripción, con la narración, sí. pasaste luego a la poesía y después, claro, al mismo tiempo fuiste escribiendo cuentos y obras de teatro. Este, ¿Cómo te sentís en la narrativa? Bueno, vos sos un gran poeta y allí hay como, yo me pregunto yo, ¿no? Porque yo también Sí, escribo sí, sí. poesía y cuando paso a la narrativa me cuesta un poco escribir un cuento, me cuesta escribir novelas, yo creo que soy... ¿Te cuesta ese paso a la narrativa? Sí, 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 absolutamente. Me doy cuenta de que en la tarea de escritura, de lo que no sea poesía, no tanto cuando escribo poesía, ¿no? Bueno, Mm, obviamente que por algo son distintos géneros, lo cual no quiere decir que son
que existe una frontera estricta entre un género y otro, ¿no? Creo que hay textos que son muy difíciles de delimitar en cuanto a género, pero volviendo a tu pregunta, sí, hay una dificultad creo yo, en desarrollar la historia, ¿no? En un taller que yo coordinaba, recuerdo que uno de los talleristas dijo algo que me tocó, porque dijo algo que yo hacía y no me daba cuenta de que era eso lo que estaba buscando, ¿no? Dijo algo así como, tengo una idea y estoy buscando la forma que más se adecue a esto, y bueno, me di cuenta de que hay ideas que se expresan mejor en la narrativa que en la poesía, y bueno, no sabría decir cómo, pero en mi caso hay una necesidad de expresarlo, de desarrollar, de trascender más allá de una idea o de una imagen inicial, ¿no? Si bien algunos cuentos, alguna novela han partido de alguna imagen, o de algunas imágenes iniciales, pero después desarrollarlas, eso sí me ha significado un esfuerzo importante, ¿no? Tanto es así que después de cuando veo el texto, por ejemplo, La Higuera, bueno, una novela breve, o los cuentos Detrás un manto de neblinas, digo, bueno, ¿en qué momento, cómo fue que escribí eso? Menos mal que está el registro, porque si no, no podría volver a escribirlo. Tal vez un poema lo podría reconstruir, no así con un texto narrativo, ¿no? O un texto dramatúrgico. Me ha pasado en alguna otra época, fines del siglo pasado, había hecho un taller de dramaturgia con un dramaturgo que me gusta mucho, se llama, digamos, esto es una generación de dramaturgos que surgió digamos, en la última década del siglo XX. Bueno, escribió una obra que a él le había parecido, digamos que aprobé el taller con esa obra, una obra con muchas imágenes y muy pocas palabras, con muchas acciones. Y bueno, como en esa época todavía no tenía la computadora, todavía escribía a máquina, en una mudanza perdí esa obra, ¿no? Así que bueno, trataba de recogerla, pero me doy cuenta que falta algo, es algo que es una tarea pendiente todavía, ¿no? La reconstrucción de esa obra que había partido de una imagen de una novela de Kafka, porque la obra se va a llamar, si alguna vez la puedo reconstruir, Los fantasmas, de José K., ese personaje de El proceso, ¿no? De Kafka. Así que, sí, digamos, yo creo que en realidad, a veces, tengo un largo camino aún por una queda, y bueno, digamos, no, digamos, el tiempo y la experiencia me llevan a decir que todas las puertas siguen abiertas en cuanto a lo que uno tiene que aprender. En algún momento dije, bueno, ya no voy a escribir más teatro, por ejemplo, porque si no existe la posibilidad de representarlo, pero a veces hay necesidad de expresarlo, y bueno, está la necesidad de darle una forma, y a veces, bueno, no hay que cerrarse a ninguna posibilidad. Justo por eso te preguntaba, por las formas, ¿no? Porque claro, uno que viene de la poesía, y muchos de los que te están escuchando aquí venimos de la poesía, y yo decía, bueno, en esa búsqueda, como dice Sandra Soler por allí, todos la búsqueda, ¿no? de expresión, virar un poco para el microcuento, para el cuento, para la novela, tratar de ampliar el campo de acción expresivo, digamos, ¿no? Y muy poca gente logra eso, ¿no? De sentirse cómodos en varios géneros a la vez. Por eso
venía la pregunta. Y ya que estamos hablando del teatro, Luis, que también te distinguiste en ese género, eh, te tocó subir al escenario hace poco. Claro, digamos, tuve dos incursiones escénicas, no pudo ser en la música por razones, eh, Ujú, justamente por esto de los descartes, ¿no? ujú, Digamos como taller de narración oral escénica, precisamente, y también como parte de taller de teatro en otro tiempo. Esto de subir a escena es sí, yo digo que me ayudó mucho para después escribir narrativa y escribir teatro. Por, mm, bueno, es muy difícil de explicar porque justamente eso es el taller, ¿no? Es un mm, proceso, y, pero digo, no escribo de la misma manera narrativa después de hacer un taller de narración oral y tampoco mm, he escrito teatro. Si no hubiera hecho ese taller de teatro, de haber compartido con otros la experiencia de estar expuesto, estar en escena, no, no hubiera escrito o hubiera escrito de otra manera, ¿no? Creo que para mí de una manera menos auténtica, muy desde el intelecto y no desde el cuerpo. Cuando digo el cuerpo, me refiero a todo, ¿no? Porque bueno, ahora también en estos sí, tiempos estamos hablando de corporalidades más que de cuerpos, y mm, esto ya viene desde la época de Cuerpo en Pena, ¿no? De mm, tomar en cuenta el cuerpo no como algo contrapuesto al alma, sino como nuestra forma de estar presentes en el mundo para de alguna manera transformarlo y transformarnos nosotros también, ¿no? mm, Es como una dualidad esta de alma y cuerpo estática, poco productiva, poco abierta mm, y empobrecedora, ¿no? Yo creo que, bueno, en cierta manera también ese libro Cuerpo en Pena tenía que ver con valorizar el cuerpo como el espacio, un espacio para compartir con los demás, un espacio para ser dignificado. Bueno, es decir, el cuerpo necesita alimento, vivienda, mm, y bueno, para escribir poesía, para hacer arte necesitamos estar bien, digamos, ¿no? Más allá de que en todas las épocas han producido, a pesar de, ¿no? Está siempre ese deseo de trascender las circunstancias, inclusive las circunstancias más adversas, y producir eso que, bueno, en el caso hay testimonios que han llegado hasta nosotros, ¿no? No solo en la literatura, sino en todas las artes. mm. Esa frase de Enrique Pinti, ¿no? Quedan los artistas, otros artistas, pero quedan las obras. Igual su- subir al Bueno, escenario, ya como, no solo como escritor, como poeta o narrador, ya es como vos decís, ponerle el cuerpo a la literatura, ¿no? Y, y encontrar esa otra dimensión de lo que escribimos, que es el cuerpo como expresión de nuestra propia voz, ¿no? A mí me ha tocado también tener esa experiencia y es algo distinto a lo que quizás le tememos, pero que debemos en algún momento afrontar, ¿no? Que el cuerpo sea expresividad de de toda nuestra producción literaria. sí. Bueno, justamente en esta época de confinamiento, de distanciamiento, eh, creo que estamos también, por oposición, revalorizando las Mm, presencias,
las corporalidades, o tal vez, bueno, hay en distintos espacios años de reflexión sobre esta nueva manera de compartir. Paradójicamente, creo que, al menos en mi caso, y creo que muchos, me he encontrado con gente que no veía hace mucho, por las Mm, circunstancias, ¿no? A compartir sí, virtualmente, pero bueno, es otra manera por supuesto que es irreemplazable la presencialidad, sí, pero esto también es un desafío, es otra manera de comunicarnos y que, bueno, quería significar porque me había quedado pendiente algo con respecto al teatro, al trabajo del actor. El actor mm, también tiene un desafío que es el de componer un personaje, a identificarse con otro personaje que no es él, claro. lo cual es un riesgo, es caminar en el borde. Y bueno, me doy cuenta que, bueno, trasladándolo a la literatura también, no es el yo, el que escribe, es otro, como diría Borges, o como diríamos todos Claro, los que hacemos de mm, alguna manera el arte, en qué momento es animarse a trascender esa frontera, ¿no? claro. Sabiendo que, siendo conscientes de que podemos perdernos en ese, no volver, digamos, ¿no? De ese. De hecho, hay artistas que han tenido ese problema de no disociar ese yo poético o el yo Mm, personaje teatral o el yo artista del yo mm, cotidiano que tiene que convivir, que tiene que resolver situaciones cotidianas, ¿no? Pero sí es un desafío y bueno, yo creo que también hay algo de coraje, ¿no? El leer a los grandes, en el caso nuestro era de los que escribían, mm, leer a los grandes escritores, o más, y no tanto, no importa si han tenido renombre o no, no importa el canon literario. Yo mm, feliz me alegro de que prácticamente todos los días estoy encontrando nuevas voces, mm. nuevas y nuevos poetas, eh, veinteañeros, treintañeros, y como escribí en algún poema, la poesía goza de buena salud. Ah, sí, Aunque sí, sí. siempre habrá alguien que la escriba. Así Ahí, que ahí, veo que hay ahí gente, estoy me alegra con, que haya gente que se anime. ahí estoy con vos porque hay que animar a los jóvenes, ¿eh? Y le mando un cálido Sí. saludo a mi querida Belén Constantín, que está pronta a publicar su primera obra. Hola Dora Mabel Centurión, dice, hola Luis, un gusto escucharlo. María Elsa Genes, de la Biblioteca Evita, también siempre dice, es un placer escuchar a Luis. Ramona Yolanda Montiel, Blanca Salcedo, gran entrevista tuvimos con Blanca Salcedo, dice un gusto escuchar a Luis Argañarás, así que ahí van llegando más saludos para vos. Luis, vamos a disfrutar de otra lectura tuya. Bueno, yo cometí el atrevimiento de pedirte un tema, un poema antes. Bueno, ahora vamos a pedirte que elijas vos. Vamos a escuchar entonces una lectura tuya. Bueno, este poema no tiene título, es parte de un ciclo que se llama Naufragios y Rescates. Es parte del libro Hechicerías, si lo puedo ver acá. Eh, bueno, el poema es este. Dos brazos, dos piernas, una sombra, y ojos, oídos, manos, corazón, pulmones, plenos de cordilleras, islas, mares, sierras. Tan luego yo, el hijo del monte,
el riacho, la llanura, y para no pecar de presuntuoso, lo admito, me abundan las dudas, las deudas, heridas sin cerrar, heridas sin abrir, hielos, cicatrices, las dudas de todos los hombres y todas las mujeres. Las deudas, la principal, con vos y conmigo. Y sobre todo, me habita en la memoria ese cuento no escrito aún, esa casa nunca vista esperándonos junto al mar, y sí, las sílabas, el mundo nuevo, guardados en un cofre junto al papelito del primer chocolate que comimos juntos. Naufragios y rescates, esta serie que está en Hechicerías de Luis Argañarás. Y me tomo Sí. otro atrevimiento, Luis. Entre otras Bueno, cosas, adelante. perdí el pasaje de aquel barco que debía llevarme hacia mí. ¿Cómo explicarles? Quien descendió en el puerto no era yo, alguien. Halló mi visa, mi documento, mi pasaporte, mi historia, mis preguntas. ¿Mm? Otro gran poemario de Luis Argañarás, Hechicerías. Luis, viste que por allí los Sí, escritores nos quedamos sin ejemplares de nuestros libros, ¿viste? Porque tenemos tiradas sí. reducidas, ¿no te da no tenés esa idea de hacer una obra reunida como para tener justamente toda tu producción literaria? Ya que la nombraste a Ana María Donato, hace poco hizo justamente una obra reunida, Interperies. Se me hace, ¿no?, que el poeta en algún momento es como que tiene que hacer un parate y reunir toda su obra, porque siempre nos quedamos sin ejemplares, ¿no? Sí. Y claro, el poemario ya pasa a ser un libro de colección, digamos, ¿no? ¿Está en tu proyecto hacer una obra reunida? Sí, 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 está el proyecto. eh, digamos que es un proyecto que lleva un par de años. Se frustró en algún momento por una disparada del dólar en algún momento. Ah, Careció los precios de los insumos. Sí, mm, sí. Y después la pandemia. Así que esperamos que cuando se concrete bueno, incluso esto lo puedo decir porque no es, ¿cómo se dice? No es spoilear, sino, pero ya tenía mm, un título que es la obra reunida de estos varios. mm, Están reunidos en una publicación que se va a llamar Sangre de Cosmos. mm. ¿Podés reiterar? Sangre de Cosmos está tomado Sangre. del... ¿cómo? No, sangre de cosmos. Es una expresión... Sí, 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 eso, Sangre de Cosmos. Es una expresión que está en el prólogo de Rituales y Fantasmas. Mm, Eh, ese prólogo fue escrito por Alberto Cajal, un poeta ya fallecido. A ver, sí. sí, sí, estoy viendo. Ah, pasos suspendidos. Bueno, no lo encuentro ahora en todo el... En algún momento dice, recordá que, bueno, hablando de la poesía, ¿no? Lo que implica escribir poesía es como una carta. Trabajamos con Sangre de Cosmos y me pareció una imagen muy, muy potente Muy y me potente, sí, gustó. sí, 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 sí. Ah, claro, esto. Eh, Sí, la poesía, fíjate, dice, la poesía te da desnuda, para que recuerdes, Luis,
que forjás imágenes, sangre de cosmos, verdad, desde que fuiste y volviste para ser fundamentalmente un poeta. Que me pareció, bueno, con el tiempo cada vez, bueno, lo encuentro, como te decía, más potente, más intenso, ese prometedor. Esto de que trabajamos con un material es inasible, pero que Sí. es todo eso, ¿no? Es verdad, verdad poética, es nuestra verdad, digamos. Bueno, acá recuerdo una frase que es de Osvaldo Dragún, un dramaturgo, ¿no? Cuando hablaba del teatro, decía: el teatro es una ficción, pero puede ser lo contrario de la mentira, ¿no? Y creo que el arte siempre es una verdad poética en el sentido amplio del término, no poética en el sentido de creación, de forja. Y bueno, y todo esto de sangre de cosmos, como te decía, me pareció una imagen que quería, digamos, de alguna manera revoloteaba, por así decirlo, siempre, y me pareció apropiada para esta obra reunida, esta obra poética reunida. Espero que, sí, este proyecto, y bueno, en algún momento después también espero llegar al Sangre de Cosmos 2, pero por ahora tenemos que concretar el primero. Así que sí, yo espero Claro. que el 2021, entre otras cosas, traiga la opción de, mejor dicho, espero que se concrete esta publicación que se postergó por distintos motivos, ¿no? Claro, sí, porque Pero yo sí. De todos paso, los aprovecho. no tengo todos tus libros, por eso la idea de llegar, como vos decías, Sí, a los jóvenes, por ejemplo, que vos estás conociendo, nuevos escritores, que por ejemplo ya no pueden adquirir tus obras porque o están agotadas sí. o es difícil encontrarlas, entonces está bueno que tengamos ese proyecto en mente, ¿no? Silvia Fousal dice: el arte escénico, la música nacen desde la palabra también, solo expresada con otros elementos. Siempre es importante e interesante escuchar al escritor lo que dice y hacer propio el personaje o lo que nos quiere expresar. Es un gusto escucharlo a Luis Argañarás. Luis, te voy a hacer Gracias. una pregunta muy, muy sentida, muy íntima. Nombraste a Alberto Cajal, eh, Sí, poetas o escritores que vos conociste, ¿no? De cuerpo presente y que ya no están. Y no hablemos de los autores clásicos, no, hablemos de los poetas con los que vos conviviste y que tienen nombre y apellido y que se te vienen a la memoria. ¿Qué poetas o sí. escritores se te vienen a la memoria en todo este viaje, esta trayectoria que vos tenés? Porque la literatura es un viaje y en el viaje conocemos a gente y esa gente tiene nombre y apellido. Claro, ¿te referís a gente con la que uno pudo Compartir, interactuar presencialmente? Ajá, exactamente, conocer. A mí me hubiera gustado conocer a mucha gente, Alfredo Beirabé, por ejemplo, pero no tuve esa dicha. Y quizás vos tuviste contacto con mucha gente que nosotros admiramos, ya, digamos, desde la obra literaria, pero esa gente que te marcó. sí. Bueno, mencioné a Ana María Donato. Recuerdo Mm, que bueno, es a veces esos breves diálogos en los pasillos de la Facultad de Humanidades, como el que te comenté hace un rato. mm, Pero, a ver, también la profesora María Luisa Acuña, que era profesora de literatura y cultura latina, pero, eh, digamos,
con ella aprendí a revalorizar el mito, no solo los mitos clásicos, sino todos los mitos, toda la literatura, todo lo que significa, digamos, creo que para mí hay cátedras que son puertas de acceso a otros universos o subirse, o digamos, subirse a un barco, es más poético, o a un avión, depende de lo que le guste a cada uno. Lo mismo para mí fueron las clases de Ana María Donato, ¿no? Y lo mismo que con María Luisa Acuña, esas charlas en los pasillos, con Alberto Cajal, por ejemplo, que vivía cerca de la facultad, bueno, su casa era un lugar, digamos, o sus charlas, reunirnos en su casa, y creo que fue el primero con el que, digamos, con el que me emborraché hablando de literatura, ¿no? Y eso es un recuerdo para mí hermoso. Qué gran recuerdo. Como recordar que cuando mi padre me llevó por primera vez a una cancha de fútbol, es algo, sí, un recuerdo entrañable, digamos, que no, es muy difícil de explicarlo, que tal vez hay que sentirlo, lo que significa, bueno, pero sí, recuerdo que fue digamos, el primero con el que hablamos de literatura, de autores, en fin, porque bueno, uno, aunque no parece, pero en esas charlas uno se va formando también. Claro. El poeta paraguayo Elvio Romero escribía, y lo escribió, ¿no? Decía, los poetas tendrían que pagarnos también como horas de trabajo, las reuniones con amigos, para charlar de literatura por parte del trabajo del escritor, ¿no? Bueno, ¿y alguna vez esto que Elvio Romero decía... Perdona, ¿y alguna vez vos dijiste, acá hay un maestro o una maestra? Bueno, ahí Rosalina Melamed dice, te recuerda a Don Aledo, gente muy querida. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo, a Don Aledo, el mismo, como el mismo, a ver, ay, que me olvido los nombres, el mismo, ¿cómo era? Ay, Rolando Canepa, gente muy querida, ¿no? Bueno, sí. Bueno, sí, pues sí, Rolando Canepa, Ledo Luis Meloni, sí, digamos, no es que no es que me hayan dado alguna vez una cátedra de algo, sino que lo aprendido en la charla, en la conversación informal, en esos encuentros formales, para mí ha sido de una riqueza inconmensurable. Lo mismo con Corina Silva de Pitau. Que ha sido docente de muchos talleres literarios. Sí. Nunca he ido a un taller literario suyo, no tuve esa posibilidad, pero charlar con ella era siempre, no tuve muchos encuentros presenciales con ella solamente, pero esas pocas charlas a solas han sido absolutamente enriquecedoras, inolvidables. Decir, uno no puede negar, es un elemento identificable. Yo a veces cuando pregunto influencias, yo digo que sí, pero no. Por eso también creo en la variedad de las lecturas, en la variedad de las experiencias. No creo que alguien que lee solamente poesía, solo por eso va a ser ¿no? Creo que o a veces, bueno, es una respuesta obvia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer alguien que quiere ser escritor? Y obviamente leer. Y yo agregaría leer en variedad, y aparte, no solo poesía, sino en el caso de los poetas, sino también narrativa, ensayo, dramaturgia. Asistir, ver obras de teatro, ir a las muestras de pintura, de escultura, de cine, ir al cine.
decir, todo es sí, una gran, y como dice Leco Zamora, leer también en el libro de la naturaleza, ¿no? A sí, pesar de que estamos rodeados de mucho cemento, de mucho de muchos hierro, semestres. pero este, eh, eh, igual hay unas cartas también, justamente hablando de la naturaleza, encontré en las cartas de Rilke a un Rainer María Rilke, cartas a un poeta, también está el tema de la naturaleza, ¿no? Esto de estar Sí, atento. mm, Eh, eh, yo diría que hay es eso, estar atento a las distintas experiencias, ¿no? Porque donde uno menos lo espera encuentra una semilla, diría yo, una semilla de esa mm, verdad poética que después la trasladamos a la escritura. Yo pienso, yo estoy seguro de que si a los lectores, aparte de esto personal, si a la gente le gusta leer lo que escribo, es que percibieron esa verdad poética que a la vez yo también soy un transmisor, digamos, ¿no? mm. Un vector, diríamos ahora en términos biológicos, fueron otros poetas, otros artistas, ¿no? En otras expresiones. Así Qué buen que sí, y testimonio, bueno, siempre Luis, digo ¿eh? esto, Sí, es como hablar una planta. Yo veo la planta, pero yo sé los abonos yo sé todo, sé mm, como abono, no sé mm, cuál es el que más influyó, pero están ahí y la planta se debe a todo el abono, ¿no? No solo a uno en particular, sino a todo lo que fue la raíz y ese crecimiento. Así que la gratitud es infinita. qué gran Y quería testimonio, ¿eh? aprovechar, hablando de gratitud, Mm, sí, no, hablando de gratitud, hoy se me pasó, pero bueno, hablando de las publicaciones, de las dificultades para editar, quería aprovechar para agradecimiento al taller Ananga Ranga y a Tony mm, Salazar, porque, bueno, en particular, este, hace 18 años, bueno, sin darnos cuenta, empezamos a publicar libros, pero después se abrió la puerta para otra gente que quería publicar. Y es el sí. hecho de publicar, de editar, aunque sea cual fuera el formato, es un aliciente, así como es un aliciente también escucharnos en las rondas de lectura, bueno, en cada oportunidad en que podemos compartir Mm. lo que escribimos, ¿no? Es una resignificación de eso que escribimos. Qué buen testimonio, Luis, y qué bueno que recuerdes a dos grandes también del taller, que es Mario Caparra y el Tony Salazar, que siempre están allí incentivando y motivando la producción literaria. Luis, vamos a pedirte una última lectura y después vamos bueno, ya diste algunos mensajes para, para los jóvenes poetas, pero hemos aprendido de esos mensajes, pero vamos a preguntarte por los jóvenes poetas y qué les podés dejar como mensaje. Pero ahora vamos a disfrutar de otra de tus lecturas. eh, y bueno, ahí hay más gente que sigue comentando. Mil perdones a todos los que comentan. La verdad que hay una profusión bastante marcada en los comentarios y eso es una marca de la afectividad para con Luis Argañarás. Este, vamos a otra de tus lecturas y después vamos a la parte final de la entrevista, Luis. Bueno, antes voy a agradecer a toda esa gente que está de alguna manera saludando, haciéndome llegar su afecto. Antes de olvidarme, porque ayer, bueno, me lo recordaron, quería enviar un saludo a mis compañeros de la promoción 78, la del Mundial 78, diría Ajá. Calamaro, Mm, porque, bueno, ayer se comunicaron conmigo a propósito de haber visto
la difusión de esta entrevista, ¿no? Así que, bueno, un saludo para Para aquellos todos ustedes. compañeros y mi gratitud para todos los que saludan. Bueno, esto se titula, este es un título tal vez poco original, se llama Poética. En todos los libros, en todos los poemarios que he publicado, siempre hay alguna poética, es decir, algún poema que reflexiona sobre la poesía misma, o por lo menos parte de esa reflexión. En este caso es poética que es el poema que cierra es el libro Crónicas Aldeanas. Poética. Ahora, cuando la luz se filtra entre los visillos y una multitud de y formas comienza a recobrar sentido, y resignifico cada objeto emergiendo del sueño, escalando a la conciencia, y la memoria me aproxima perplejidades y certezas. Este dolor en el brazo, esta picadura de mosquito, esta página señalada. Ahora descubro este cabello entre los pliegues de la almohada, y algo fluye en mí como el despertar de una máquina apagada. Lo observo, lo acerco a mi mejilla, lo examino con todos los sentidos, como indagaba quizás aquel ancestro las pinturas rupestres de Altamira. Reconstruyo imágenes y escenas, represento lo ausente, recorro los diccionarios, los tratados de gramática. No existen palabras para definir lo nuestro. Probablemente de eso se trata la poesía, de buscar en hondas cavernas las señales luminosas para una carrera donde la oscuridad marcha siempre con ventaja. Qué gran poema, Luis. Y yo también tengo una caverna de pinturas rupestres, la caverna de las manos que está en el sur, y siempre recurro a esa imagen porque se me hace que los poetas vamos dejando como nuestra mano marcada en el muro de la literatura, y yo creo que vos tenés una mano bien marcada allí. Y todo el poema que leíste me hizo recordar eso. La verdad que muy buen poema. Luis, ya que dejás rastro en el muro de la literatura, hay un mensaje para los que vienen, ¿no? Bueno, a los infames nos ocupa justamente la juventud, ese mensaje que se le puede dejar a la juventud ya con la experiencia, la trayectoria, las obras consumadas. ¿Qué le dirías a los jóvenes escritores? En principio, bueno, la perseverancia, ¿no? Como hay una frase que no recuerdo, cuyo autor no recuerdo, pero es el arte es una larga paciencia. Yo diría de perseverar, desconfiar de la inspiración. Por supuesto que siempre hay un punto de partida, pero a ese punto de partida después hay que enriquecerlo, trabajarlo, desarrollarlo. Y bueno, la herramienta es la lectura, y no solo de libros, sino de otras expresiones, de otras disciplinas. Animarse a caminar por ese borde, ¿no? Esto tal vez sea lo más fuerte. En otras disciplinas tal vez es más evidente, ¿no? Porque hay que ir a un escenario, hay que poner todo el cuerpo, no hay mediación como si la tenemos los escritores,
En las artes escénicas, por ejemplo, no hay mediación entre nosotros y el receptor, pero nosotros también tenemos esa posibilidad de caminar por el borde y de meternos, incluso meternos, en el caso de los escritores, del yo poético, no solo el que escribe poesía, sino, insisto, ¿no? El que escribe narrativa, el que escribe ensayo o dramaturgia. Y hay que animarse a caminar por ese borde, a internarse en ese mar y confiando en que vamos a alcanzar la orilla. A pesar de que hay una cuestión paradójica, ¿no? Que es de que esa orilla está siempre ahí, siempre estamos. Es como la zanahoria, digamos, ¿no? La historia de la zanahoria que está siempre a la misma distancia, o esa utopía de la que habla Galeano, pero hay que confiar en el proceso y no solamente en los resultados. Y después, bueno, hay algo de Bukowski que siempre me gusta, uno de esto de no seas escritor por la fama, ni por el dinero, ni por figurar, ni para seducir a otras personas, ni nada, digamos. Hay que escribir cuando la poesía nos esté quemando por dentro y sea un fuego, ese fuego que ya no podemos dominar ni contener y que necesita expresarse en el papel y bueno, para eso es necesario todo eso que había comentado antes. Y por último cito, hay una película que no es la que más me gusta, pero hay un personaje, ¿no? Que es la película es Roma y el protagonista es José Sacristán. Es un escritor, toda la película es el relato de su vida prácticamente desde de lo más significativo desde su juventud. Él es una larga entrevista con un periodista, joven periodista, y le dice, bueno, esto es la editorial me pidió que algo mío, que publicar algo, y bueno, lo que voy a publicar son mis memorias. Entrevista, en forma de entrevista, y voy a publicar mis memorias porque siento que ya no tengo nada que decir. No puedo, ni novela, ni otras, bueno, era un novelista en ese caso, ¿no? No tengo nada que decir, y bueno, creo que eso es esa es lo más fuerte y lo más auténtico, ¿no? No mentirse o no escribir solamente por lo fundamental es no sentir que uno tiene algo que decir, ser fiel, ser leal a ese mandato, por así decirlo, ¿no? O a ese fuego que decía Bukowski, que también lo dice García Lorca en algún momento, ¿no? Cuando habla del duende, que es mítico y místico y misterioso y mágico. Es creo que cuando no sintamos eso, no vale la pena escribir, o por lo menos desde mi punto de vista, pero creo que lo que he percibido en la lectura, bueno, en otras instancias, cuando me ha tocado ser jurado, concurso literario, de alguna manera percibo que anda ese duende rondando por ahí, por eso digo que soy optimista, sin demagogia ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí me hace feliz que a pesar de que en la vida cotidiana uno ve muy desvalorizada, en las redes sociales, en la televisión, veo que hay espacios en donde la palabra es revalorizada y donde es revalorizada para mí la dignidad, la vida, el arte, lo que nos hace más yo diría que, bueno, eso, ser auténticos. Sí, no sé si hace falta más consejos, ¿no? Porque en todo caso, más que de dar consejos, me gustaría simplemente compartir una experiencia, ¿no? Así que, bueno, no sé si es un mensaje concreto, sino simplemente el compartir Sí, no, una Luis, experiencia. Claro, es un gran mensaje el que has dado y por sobre todo, y lo que transmito por todo los comentarios que estoy viendo aquí, por todo lo que la gente que te quiere dice de vos, que el mejor ejemplo es la humildad
que vos como persona transmitís y yo creo que por ahí viene también, ¿no? La búsqueda del escritor, ser humildes, porque estamos dando a conocer nuestra voz y la humildad tiene mucho que ver en ese proceso. Luis, vos sabés que a mí, yo me quedé Te agradezco. embobado escuchándote, ¿no? Y bueno, la verdad que estaría para pasar toda una noche emborrachándonos, hablando de literatura, Bueno, como te pasó con claro, Cajal, y espero que en algún momento se dé, se dé en la así práctica, es. en los hechos esto. Te mando un fuerte Sí, sí, abrazo, tengo Luis, varios, hay y borradores de eso. Ajá. los infames te agradecemos mucho, Tenemos Luis, borracheras pendientes, decía. por esta predisposición. Bueno, bueno, muchas gracias a todas, a todos. Este, bueno, los espero en el próximo poema, como dice algún autor. Gracias, Muchas Luis. gracias, una gratitud Gracias. infinita, infinitamente agradecido. Bueno, ahí pasaba Luis Argañarás, sin más ni menos. O sea, ya, ustedes vieron. eh, todo lo que dijo Luis es muy interesante y fuimos aprendiendo. Yo la verdad que me quedé bastante embobado con lo que decía, porque uno en estas entrevistas aprende mucho. Por eso la idea es tomar la experiencia de los escritores y enriquecernos y disfrutar de su obra. Y bueno, y llevamos 1 hora 36 minutos de entrevista y fíjense, hay 20 personas conectadas y eso es un gran logro, aunque ustedes por ahí digan, pero son 20 nomás, no, es un gran logro. Fue una de las entrevistas más asistidas que tuvimos hoy con el gran Luis Argañaras. Así que la verdad, los infames muy agradecidos con ustedes por la atención con esta entrevista y también con Luis Argañarás. Bueno, Dora Mabel Centurión, César Rosenthal, Ricardo Doucet, gente que todavía no nombré, que estuvieron ahí, un agradecimiento muy grande, Nélida Beatriz Borelli, Esteban González, gente que siempre está colaborando con este ciclo literario Los Infames. ¿Qué tenemos para el sábado? El sábado 21, este próximo sábado, vamos a estar con Marco Fernández Leyes, con su obra Tragadero. Vamos a estar disfrutando de la narrativa de Marco Fernández Leyes. Este sábado 21, entonces, a las 20 horas, vamos a estar con Marco Fernández Leyes. Lo vamos esperando entonces a todos ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.